No sé si a ustedes les ha pasado que están viendo una película o una serie, o sin ir tan lejos escuchan de algún suceso histórico, del cual saben que existe pero, no saben cómo se dieron los hechos, les da curiosidad pero se les ha pasado el investigarlo, o simplemente les da pereza, pues a mí me suele suceder mucho, por eso es que decidí abrir esta nueva sección en este canal. La sección trata algunos temas históricos los cuales han cambiado al mundo, o simplemente algunos temas que me causan curiosidad, y que probablemente a ustedes también. Bien, sin más empecemos. Hemos visto en el cine, en la televisión, de hecho incluso puede ser que tengamos vecinos judíos, y he notado que estos tienen tradiciones y creencias muy marcadas, las cuales causan que estos sean juzgados. Pero ¿por qué es que hay judíos en todo el mundo? ¿Por qué son discriminados? Me di a la tarea de investigar, y esto fue lo que encontré. El pueblo judío es una colectividad religiosa y cultural descendiente del pueblo hebreo y los antiguos israelitas del levante mediterráneo. La religión constituye un posible aspecto de pertenencia al pueblo judío, así como las tradiciones, prácticas culturales, sociales y lingüísticas. Si bien pueden presentar características comunes, tales como el idioma o la creencia, los judíos no constituyen un grupo étnico homogéneo, por ello la definición precisa de judío es controvertida y puede variar dependiendo del énfasis que se haga en la observancia religiosa o en la identidad secular. Por lo tanto, ser judío no es ser parte de una religión, es una forma de vida. Pero eso no nos explica quiénes son ni de dónde vienen, para eso vamos mucho más atrás. El pueblo judío se considera a sí mismo descendiente de Judá, hijo de Jacob, a su vez hijo de Isaac, quien era hijo de Abraham. Según la tradición monoteísta, el pueblo judío tiene su origen en Abraham, proveniente de Ur, siendo Abraham el primer patriarca y a quien se reveló el Dios único. Pertenecer al pueblo hebreo no dependía de ningún origen étnico o racial, sino de la adhesión de determinadas personas a la alianza con Yahvé, la cual no era un privilegio sino que implicaba el cumplimiento de deberes para con Dios, cuya característica original y distintiva era el ser único. Cuando Moisés condujo al pueblo hebreo desde Egipto hasta la tierra de Israel, una multitud de hombres y mujeres de diversos orígenes se unieron a ellos y los acompañaron durante el éxodo. Una vez liberados de la esclavitud, los descendientes de Jacob se mezclaron con ellos. Es decir, los hebreos se casaban con cualquier persona que abrazase la fe en el Dios único y aceptase la alianza. Generalmente, el uso del término judío se utiliza para referirse a tres grupos: aquellos que tienen orígenes étnicos judíos, aquellos que practican el judaísmo y a aquellos que se identifican como tales por su identificación cultural e histórica. Si bien el judaísmo no fomenta la conversión y a lo largo de la historia no se conocen casos en donde el pueblo judío haya sometido a otro a convertirse, la misma está contemplada. Para hacerlo es necesario tener un estudio amplio sobre la Torá, capacitado por un moré, maestro. Los filtros para la conversión al judaísmo, si bien varían según las distintas corrientes, suelen ser muy exigentes, puesto que se busca por parte de los rabinos que la conversión sea sincera y sin motivaciones ulteriores. En el pasado hubo ejemplos de conversiones en masa al judaísmo, como es el caso del pueblo de Samaria, que sin ser descendientes de Jacob en un sentido físico, abrazaron el judaísmo aunque nunca perdieron del todo sus creencias y costumbres, por lo cual los judíos ortodoxos de Jerusalén nunca los vieron con total agrado. Expansión del judaísmo. Se conoce con el nombre de cautiverio de Babilonia o cautividad en Babilonia el periodo en el que parte considerable de los habitantes del reino de Judá estuvieron exiliados en Babilonia, comenzando la deportación y el exilio de los judíos inmediatamente después de la toma de Jerusalén y la destrucción del templo por Nabucodonosor II, y finalizando con el edicto del rey persa Ciro de 538 a.C., que permitió el regreso de los judíos a sus tierras de origen en el año siguiente.
El imperio babilónico llevó a los judíos al cautiverio en el año 586 a.C., 597 a.C., primera deportación, lo cual significa que estuvieron allí por 50 años o 60 años. Dado que Jeremías indica una duración de 70 años para el exilio, algunos autores lo hacen comenzar en 608 a.C. o bien terminar en 516 a.C. con la reconstrucción del primer templo de Jerusalén, lo cual provocó que los judíos se dispersaran, y así estableciéndose en algunos territorios europeos. Y así llegando el acontecimiento de la toma de poder de Hitler. Fue así que los judíos llegaron a América, como refugiados. Aunque se ha tratado de descubrir el motivo de odio de Hitler hacia los judíos, no han encontrado el porqué. Existen diversas teorías, pero ninguna comprobable, siendo la más sonada, el hecho que Hitler utilizó el antisemitismo para lograr convencer a los demás para que estos siguieran sus ideales. Antisemitismo. El antisemitismo es un fenómeno antiguo. El antisemitismo no es un invento de Hitler. Desde la Edad Media en Europa, los judíos fueron víctimas de discriminación y persecución, a menudo, por motivos religiosos. Los cristianos vieron la fe judía como una desviación que debía ser combatida. Los judíos fueron, a veces, obligados a convertirse, o se les prohibían ejercer ciertas profesiones. En el siglo XIX, la religión desempeñó un papel menos importante. Y en su lugar, surgieron pensamientos acerca de las diferencias entre las razas y pueblos. Así se originó la idea que los judíos pertenecían a otro pueblo diferente que, por ejemplo, los alemanes. Incluso si los judíos se convertían a la fe cristiana, continuaban siendo diferentes debido a su línea de sangre. Según el pensamiento de Hitler, los judíos eran los causantes de todos los males. Según Hitler, el comunismo es un pensamiento judío y estos quieren gobernar al mundo. De hecho, los llegó a comparar con gérmenes. Hitler ve el mundo como un lugar de lucha permanente entre los pueblos. Según él, existen razas inferiores y superiores. Los alemanes están entre los pueblos de razas superiores y los judíos inferiores. También tiene opiniones sobre otros pueblos. Así él ve al pueblo eslavo como inferior, destinado a ser dominado. Hitler también piensa que el pueblo alemán solo puede ser fuerte, si su raza es pura. Lo cual trae como consecuencia que las personas con enfermedades hereditarias sean consideradas perjudiciales para la raza. Entre ellos, se encuentran no solo personas con una discapacidad física o mental, sino también alcohólicos y criminales incorregibles. Una vez que los nazis llegan al poder, esto acarrea como consecuencia la esterilización forzada y el asesinato de personas. Los judíos en la actualidad. Actualmente la mayor parte de los judíos del mundo viven en Israel 6.500.000 y Estados Unidos 5.700.000. Francia cuenta con casi medio millón, Canadá con 390.000, el Reino Unido con 290.000, Argentina con 181.000, Rusia con 176.000, Alemania con 117.000 y Australia con 113.000. Los datos fueron registrados por la División de Demografía Judía y Estadísticas del Instituto de Judaísmo Contemporáneo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Las cifras indican también que si en 1939 había 449.000 judíos en Palestina, en 1948, año de la creación de Israel, aumentó a 650.000, y desde esa fecha hasta hoy en día se ha multiplicado por 10. El número de judíos en Israel y en el mundo está en crecimiento en los últimos años. El año pasado creció en unos 100.000, y algo parecido registramos en el anterior, señaló Peleg, y, desde 1948, la población mundial judía ha aumentado un 26%. Esta fue una pequeña investigación, realizada por su servidor, esperando que haya sido útil e informativa. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias por ver este video.